Bueno, hola, ¿cómo les va? Retomamos entonces las actividades de la mesa ganadera de Chaco, de la región Chaco santiagueña. Y entonces, una de las actividades que teníamos es presentar una charla práctica, una charla de extensión sobre un tema de actualidad en este momento. Por ejemplo, ahora que ya tenemos que pensar en ver qué cantidad de pasto tenemos, sobre todo en un año tan complicado como que hubo seca, que hubo menos reservas, empezar a pensar en qué pasto tenemos para el invierno, cómo lo estamos manejando y tener en mente algunos tips que pueden ser de interés. Y para eso acercamos al ingeniero agrónomo Franco Sartori, que tiene una dilatada experiencia en el manejo de sistemas silvopastoriles, y fue miembro CREA durante muchísimos años del grupo CREA El Tunal en la provincia de Salta, en el cual yo fui asesor durante 5 años, y después también fue miembro CREA en el grupo Semiárido Norte. Y muchas de las experiencias que él nos va a contar son de la experiencia que él recoge en el campo ese que está cerca de Joaquín B. González. Así que, Franco, te damos la bienvenida. Bueno, gracias Mario, buenas tardes a todos. La experiencia que yo voy a comentar, como bien dijo Mario, son en un campo que tenemos en la provincia de Salta, en la zona de Joaquín B. González. Para dimensionar, es un campo de 7.000 hectáreas, que está potrerado en lotes de 100 hectáreas en su mayoría. Y bueno, vamos a contar un poquito nuestra experiencia y cómo nos fue. Vamos a empezar con la presentación. El título que le puse es Manejo del pasto y producción de carne. Franco, por favor, abre un poquito más alto o acércate más al micrófono, así, por las dudas que la grabación, viste que por ahí la grabación no se escuche bien. Perfecto. Bueno, ¿cuánto rindió la soja? Es un tema que muchas veces se habla en la estación de servicio, en IPF. La respuesta que uno tiene cuando uno pregunta es que el promedio fue 32 quintales, que los ciclos largos dieron 32 y que las cortas dieron 35. Los lotes nuevos anduvieron en 20, los estabilizados en 35, los mejores realmente 40, los más flojos 20. Por parte de la máquina marcada 45. Uno lo tiene muy clara cuando pregunta sobre el rendimiento de soja. Sin embargo, cuando uno pregunta sobre la producción de carne por hectárea, la respuesta que algunas veces uno tiene es, y habría que medirlo. No lo tengo a mano, pero no anduvo mal. Algunos dicen, tenemos mezclada la cría y la recría, y en algunos casos el fildo también en la cuenta. Habría que ver. Otros dicen, ¿cómo se mide? Yo creo que ahí está la brecha más grande mejor. Si vamos a la definición, la producción de carne por hectárea es los kilos de salida menos los kilos de entrada, más o menos la diferencia de inventario en kilos. Eso dividido por las hectáreas. Ahora, ¿cómo hacemos para aumentar esa producción de carne? Podría decirse que la agricultura es una actividad dependiente de insumos. Dos campos alambre por medio pueden rendir más o menos lo mismo. Sin embargo, la ganadería es una actividad dependiente de procesos. Dos campos vecinos pueden tener resultados productivos y económicos totalmente distintos. Por lo tanto, el primer elemento, aunque no el único, para aumentar la producción de carne es el manejo. En la ganadería, que depende de procesos, es muy importante el manejo del campo. ¿Cuáles son los factores de manejo que determinan la producción de carne? O sea, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la producción de carne? Vamos a listarla y después la vamos a explicar a todas. Depende de la especie de pastura, de la actividad, si es cría o recría,
de la limpieza del lote en cuanto a renovales y malezas, la carga instantánea, el tamaño del lote, momento de entrada al lote, permanencia en el lote, distancia al agua, suplementación estratégica. Ahora vamos a hablar de cada una. Ahí tenemos Sí, un lote de Franco, gato. antes de seguir, Sí. contanos, después no te olvides de contarnos tu experiencia en la profesionalización que ustedes hicieron del manejo de las pasturas. Eso lo vas a, en una filmina más adelante, ¿no? Sí, Lo correcto. vas a mencionar. Sí. En cuanto a especie de pastura, por ejemplo, acá tenemos una foto, un lote de gato en Panic. Acá tenemos un lote de Buffalo, Texas. Si bien podría decirse que el Gatton produce más y de mejor calidad que la grama o el Buffalo, que son las mediotérmicas más populares, yo considero que antes de ponerse a implantar otras pasturas hay muchas medidas y más rápidas y de mayor impacto. En algún momento se puso de moda el mulato. Podemos discutir si es moloco, si es viloela o el Gatton. Hay dos o tres tipos de Gatton ahora. El resultado no pasa por la pastura. Si bien la determinan, es una de las medidas que tienen menor impacto. Otro factor es la actividad. Independientemente del negocio, o sea, la parte económica que cada uno haga, la recría permite lograr mayor producción de carne por hectárea que la cría. Eso es una realidad. Ya que en la cría está afectada en mayor medida por las eficiencias. Tenemos eficiencia de conversión de pasto en carne, de pasto en leche, de pasto para mantenimiento. Básicamente come un animal de 450, 500 kilos, una vaca, y eso da como resultado, en un muy buen escenario, un 80% de terneros entre 180 y 200 kilos como muy bueno. En cambio, la recría es mucho más flexible, permite cargas instantáneas más elevadas, movimiento de tropas dentro del campo sin mayor inconveniente. En un momento de seca puedo ir de una punta a la otra del campo sin inconvenientes. Si tengo una actividad de cría, pierdo ternero en el medio. Restringir el momento de seca y acelerar cuando se acomoda la situación. Puedo cargar y descargar el campo más rápidamente. Eso es una realidad. Siempre un sistema de recría va a ser mucho más flexible. Por lo tanto, entre otras cosas, me va a permitir tener mayor producción de carne por hectárea que la cría. Otro factor es la limpieza del lote. Acá tenemos un tractor con rolo para control de renoval y esto es un lote en el cual se hizo un control de maleza, en este caso era suncho, por ejemplo. La limpieza del lote, y bueno, lógicamente un lote que tiene ese nivel de renoval, en el que la pastura tiene que competir con ese renoval, además de que no cubre todos los espacios, o con maleza, el palán, que está tan de moda en Anta hace varios años, o enredaderas que aparecen, nunca voy a tener el mismo nivel de producción que puedo tener un lote totalmente implantado y sin maleza, como puede ser esta foto que vemos acá. Entonces, nunca puedo aspirar a tener altos niveles de producción con el campo sucio. El campo tiene que estar limpio. Cuanto más limpio esté, mejor resultado voy a tener. ¿Qué tanto lo limpio? Depende del número que haga cada uno. Otro factor es la carga instantánea. Vamos a definir la carga animal. En criollo, ¿cuántos animales por hectárea manejamos? La carga animal se puede medir en cabezas por hectárea, equivalente vaca por hectárea o kilos por hectárea. Y ahora vamos a hablar del concepto de raciones en sistemas pastoriles. Acá viene la parte de la profesionalización del manejo del pasto que hablaba Mario. ¿Qué es una ración? Es la cantidad de pasto que come un equivalente vaca en un día. Un equivalente vaca, por definición, es lo que come una vaca de 400 kilos que está gestando y que desteta un ternero de 160 kilos a los 6 meses de edad. O un novillo de 410 kilos que gana 500 gramos por día. Eso es por definición un equivalente vaca. Por lo tanto,
Si pesa 400 kilos y consume el 3% de su peso, que es un número que comúnmente se habla, 400 por el 3% son 12 kilos de materia seca. Este número es discutible porque un animal comiendo pasto no llega a consumir el 3%, pero tomémoslo como válido. Entonces, un equivalente vaca son 12 kilos de materia seca. Para transformar los kilos de materia seca a raciones, hay que afectarlo por la eficiencia de cosecha, que en sistema pastoril oscila entre el 40 y el 70%, es muy variable este número. Entonces, 12 kilos dividido el 50% son 24 kilos de materia seca que tienen que estar disponibles para el animal para obtener una ración. O sea, básicamente, la mitad del pasto existente es lo que consume el animal. Por ejemplo, si determino por corte y secado, voy, corto el pasto, lo llevo a una estufa, lo seco, hago una estimación por hectárea, me da que tengo 2.500 kilos de materia seca. Eso lo multiplico por el 50%, tengo 1.250 kilos, que es lo que aprovecharía el animal, y lo divido por 12, que son los kilos que tiene una ración, me da 104 raciones. En definitiva, 2.500 kilos de materia seca equivalen en raciones a 100. Ahora, vamos a hablar del cálculo visual de raciones. ¿Cuál es el tema? Determinar raciones por corte y secado resulta impráctico en nuestras extensiones. Estamos hablando de campos generalmente en el norte, grandes superficies. No puedo andar cortando la muestra en cada lote para ir a la casa, secar, pesar, secar y ver cuántos kilos de materia seca tengo. Es una cuestión teórica, pero el cálculo visual resulta mucho más práctico. Consiste en estimar a ojo cuánto pasto hay. ¿Y esto cómo se logra? Camino los lotes, digo, acá creo que hay 40 raciones, entra la tropa, estoy tantos días, y cuando salgo me di cuenta que hasta consumir el pasto que yo quería, salieron 60 raciones. Entonces digo, bien, entonces acá no había 40, había 60. Y así, esto es prueba y acostumbramiento del ojo. ¿Sí? Al principio sale a recorrer con el asesor del grupo y uno va haciendo el ojo hasta que la verdad después de un tiempo, que son un par de meses, uno estima bastante bien la cantidad de raciones que hay. Y en el caso que le erre, como hay una variable muy grande, que es la eficiencia de cosecha, tal vez uno le está errando en un 10, un 15% la estimación visual, pero esto está afectado por la eficiencia de cosecha, que es 50, entre el 40 y el 70, o sea que es bastante acertado hacer una estimación visual, sobre todo porque me permite estar determinando la cantidad de pasto que hay en el campo todo el tiempo. Es lo que dije acá, que si bien tiene error, resulta muy práctico y rápido. Y me permite manejar la pastura día a día. Te aseguro que si el asesor, el encargado, el dueño, quien fuera va al campo, y para ver cuánto pasto tiene en cada lote, tiene que andar cortando una muestra, llevar, pesar, secar, no hace eso y se termina manejando por el criterio del capataz que le dice, sí hay pasto o no, no hay pasto y aguanta tantos días. Y eso no es un manejo profesionalizado del pasto. Es un manejo que el que se viene haciendo hace 200 años. Carga instantánea y eficiencia de cosecha. En líneas generales, a mayor carga instantánea, mayor eficiencia de cosecha. Dado que la eficiencia de cosecha es tan variable, el aumento de la carga instantánea es uno de los factores de manejo que más rápido y más fácilmente me permiten aumentar la producción de carne por hectárea. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si en un rodeo de 1000 novillos, por ejemplo, están pastoreando 100 hectáreas, e iban a estar 5 días en ese lote, me demoro un día en el cambio, y bueno, me pasé en un 20% del pasto que había, comí un 20% más. Ahora, si yo me largo a achicar lote y empiezo a hacer parcelas, como está muy de moda ahora achicar parcelas a niveles inmanejables para nuestras superficies, y resulta que me demoro en un lote de 20 hectáreas un día, me pasé en un 100% en la cantidad de pasto. ¿Qué termina pasando? 6, 7 horas después del horario de cambio que no se cumplió, el lote empieza a estar sobrepastoreado. Y eso me va a repercutir en la salud de la pastura y en la ganancia de peso del animal.
Por lo tanto, las parcelas es importante que tengan tamaños que según la estructura y dimensiones de cada campo sean a prueba de errores. Si me paso un día no pasa nada en 100 hectáreas. Si me paso en 20 me mando un cagadón. En mi experiencia en nuestro campo, lotes de 100 hectáreas lo achicamos a la mitad y tenemos lotes de 40 50 hectáreas que con una buena distribución de agua nos permite manejar tropas de 1000 a 1200 novillos con cambios cada 5 días. Franco, te voy a interrumpir. Sí. Te voy a interrumpir, Franco, para que nos des una idea antes de seguir. ¿Por qué no nos mencionás cuántas raciones salen? Nos das una idea de qué promedio de lluvia hubo, sin entrar mucho en detalle, qué promedio de lluvia hubo y cuántas raciones sacás por año. Bien. En promedio, o danos una idea de un año seco y un año húmedo, para Sí, tener a una ver, idea de las raciones. Los últimos 10 años tal vez lo más común es que llueve entre 500 y 600 milímetros. En el sector de la cría estamos sacando aproximadamente 250, 280 raciones por hectárea. Y en el sector de la recría está más cerca de 350 raciones. Eso es en la mayor parte de los años. Como todos, hemos tenido años secos en donde la producción de pasto fue mucho más baja. Recuerdo un año muy seco en el que la cría, no sé, sacamos 120 raciones y la recría un poquitito más, pero más o menos esos son los números. Perfecto, Franco. Eso es para ubicarnos. Me parece espectacular tu aclaración para que la gente se ubique en función de las lluvias que pueden producir las pasturas de gato en Sí, pane. y la Adelante, producción de adelante. pasto, además de la lluvia, está afectado mucho por la actividad, básicamente porque la recría, que permite tener cargas instantáneas más altas, permite hacer una mejor eficiencia de cosecha. Entonces, la parte del campo que está destinada a la recría, al aprovechar mejor el pasto, termina obteniendo más raciones. En la relación entre la producción animal y la producción por hectárea, acá hay un gráfico muy famoso que es la curva de Mott, que básicamente dice que mayor carga animal, mayor producción por hectárea y menor producción por animal. Y hay un punto en el que se encuentran las curvas, que es el óptimo entre producción animal y producción por hectárea. Como para bajarlo a tierra, lo que nosotros vimos es que en Gatton ocurre algo inverso, porque con cargas menores a 1,7, 1,8 terrenos por hectárea por año, con un buen manejo del pastoreo, un sistema rotativo, estamos teniendo, cuando estás por debajo de ese número, la producción de carne por hectárea y por animal baja, básicamente porque la pastura se te pasa. Es tan explosivo el Gatton de que si tenés poca carga, básicamente estás siempre comiendo lotes pasados que tienen menor calidad, por lo tanto te producen menor ganancia individual y menor producción por hectárea. Lo que dije recién, cuando la carga es baja, los lotes se terminan pasando y los animales comen peor calidad. Carga instantánea y comportamiento de la pastura. Sí. Sí, ahí Franco, habría que tomar el concepto, digo algo para reforzar la idea, el Sí. concepto de que la pastura se pasa y como tiene menor digestibilidad, disminuye el Exacto. consumo y también disminuye la cantidad de proteína bruta de la pastura. Entonces, por ahí en recrías, con un gato pasado que uno ve un volumen impresionante, las ganancias son bajas porque la calidad disminuye la digestibilidad y por lo tanto el consumo es menor. Exactamente. Adelante. Bueno. Carga instantánea y comportamiento de la pastura. Cargas instantáneas altas generan más plantas y de menor tamaño que cubren todos los espacios. Por lo tanto, la producción de pasto y la competencia con maleza y renoval es mayor.
Vamos a algunas fotos. Este es un lote en donde se ve que hay muchísimas plantas por metro, digamos. De arriba se ve así. Eso nos permite tener diferidos de mejor calidad, como vemos en la foto. Por el contrario, cargas instantáneas bajas generan menos plantas y de mayor tamaño, que dejan espacios vacíos y dan lugar a la maleza y el renovable. Este sería un ejemplo donde se ven pocas plantas de gran tamaño y algunos espacios vacíos, por ejemplo acá. Eso da como resultado diferidos de muy mala calidad. Franco, te hago una pregunta, Sí. ya que así brevemente, ya que introduciste el concepto de diferido, ¿por qué eh, nos das el concepto de diferido y cuándo lo utilizás? ¿En qué momento? Es decir, y también ubicándonos en la zona donde estás, ¿cómo se Bien. usan esos diferidos? El Así brevemente. diferido es el pasto que uno difiere en el verano, lo difiere, lo deja para consumir en el invierno. O en el invierno, que sería la etapa en donde el pasto no crece, sino que está en latencia esperando las próximas lluvias. Digamos, en nuestro sistema es el principal recurso forrajero que tenemos para el manejo del pasto, para alimentar a los animales en el invierno. Nosotros no hacemos silo, la suplementación que hacemos es mínima y estratégica. Y creo que el manejo del pasto en el verano es lo que te permite tener buenos diferidos. Incluso yo creo que cuando uno dice que no hay pasto en el invierno, básicamente uno puede tener el pasto cuando uno quiera. Es cuestión de manejarlo y administrarlo para tenerlo disponible en el momento que uno lo quiere y lo necesite. Perfecto, perfecto, Franco. Muy oportuna tu aclaración y muy didáctica. Bueno, momento de entrar al lote. El mejor momento es que da la mejor combinación de cantidad y calidad de pasto es en hoja bandera, que sería justo antes de que la planta emita la vara floral, antes de la floración. Pero en la práctica, muy pocos lotes llegan a comerse en ese momento, porque las mediatérmicas son explosivas, llueve y de pronto todo el campo crece y son pocos los lotes que llego a comer en el momento ideal. ¿Qué es lo más importante de esto? Es siempre comer el mejor lote. ¿Sí? Si el lote que sigue en el circuito se pasó o se semilló, o sea, estoy en el lote 1 y por como vengo pastoreando, toque el lote 2, y el lote 2 se semilló, no lo como, lo abandono, lo dejo, lo salteo. Y ese lote lo voy a comer, por ejemplo, más adelante en el verano me agarra una seca que no me llueven por 20, 25 días, los lotes que están más chiquitos frenan su crecimiento, bueno, en ese momento voy y como el lote que se me pasó, lo uso como reserva en el verano. La cantidad de días que voy a estar en un lote, hablando del manejo del pasto en el verano, ¿no? La cantidad de días que voy a estar en un lote es consecuencia del estado del lote actual y del avance fenológico de los lotes que siguen. O sea, si yo estoy en un lote, el momento de irme a otro depende de cómo está el lote en el que estoy y cómo están los próximos lotes. Si yo dije que en mi lote actual iba a estar 7 días, pero veo que el lote que sigue, si estoy 7 días se me pasa, no estaré 7, estaré 5. Y no tengo que ver un solo lote, tengo que ver 2 o 3 lotes hacia adelante. Porque tal vez viendo varios lotes hacia adelante me doy cuenta que no tengo que estar 7 días en un lote, sino que tengo que estar 4 en uno, 4 en otro y tal vez 5 en el próximo. Si veo que el pasto me gana, acorto los días de permanencia en cada lote para ganarle al pasto. ¿Sí? Vamos con algunas fotos. Esto sería un momento de entrada ideal al lote, donde tengo una buena relación de cantidad y calidad de pasto. ¿En qué momento lo abandono el lote y no lo como?
cuando veo esto. Incluso este lote ya está pasado por demás, ¿no? Pero lotes así, en el verano no hay que comerlo, lo dejo. Seguramente tengo lotes así para comer. Permanencia en el lote. La permanencia en el lote tiene que ser la necesaria para que al salir del lote quede la suficiente cantidad de hojas para que la pastura pueda sintetizar y rebrotar rápidamente. ¿Sí? O sea, en el momento en que salgo del lote, todavía me tiene que quedar una buena cantidad de hojas para que esa pastura rebrote rápidamente. Eso evita el consumo de reserva de las raíces y los tallos, lo cual mejora la permanencia de la pastura. Y muy importante, la permanencia del lote no es una cuestión de altura, no es hasta la rodilla, ni el cepillo, ni un puño, ni 2 puños. No tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, acá tenemos una pastura, un lote gato que tiene unos 40 centímetros de altura, que es pura hoja. Ese lote yo lo puedo comer hasta abajo, puedo dejarle 10 centímetros, que voy a tener muchísima hoja todavía para que pueda rebrotar. Por ejemplo, este lote se salió tarde. Este es el ejemplo del lote que vimos antes, que estaba semillado y se abandonó. Llegó un momento del verano en que venía seco y se lo comió. Como ese lote estaba pasado, se tuvo un par de días y claro, había tan poquita hoja que el animal la consumió toda. Y en ese lote, que tiene muchísimo volumen de pasto, hay muy poca hoja. Entonces, el lote anterior, chiquito y petizo, va a rebrotar mucho más rápido que este lote que está más grande. Por eso vemos que no tiene relación con la altura. Y otro ejemplo, este sería un lote que casi está parecado. Ahí vemos mucho volumen verde, donde casi todo ese verde es tallo, con un poco de hoja. Un lote así, probablemente mañana se está cambiando. Otro factor que afecta Franco, Sí. sí, Franco, la parte, tuvo muy gráfica la parte de esta parte, digamos, durante la época de las lluvias. Y Sí. en la época seca de diferidos, para dar un ejemplo para la audiencia, ¿cuándo, hasta dónde lo comes al lote en los diferidos? Y básicamente en el invierno te manejas por presupuesto forrajero. En el otoño, que es cuando ya el pasto creció todo lo que tenía para crecer y queda muy poquito crecimiento hacia adelante, se hace el presupuesto forrajero, entonces determino qué cantidad de pasto tengo para pasar el invierno. En el caso nuestro, con Mario lo hemos hecho muchas veces, siempre con estimación visual, y en el momento en que definimos que en el campo había, no sé, 1.500.000 raciones en todo el lote, tenemos ese 1.500.000 raciones para comer. Yo voy a salir de un lote en tanto en cuanto haya comido las raciones que yo tenía estimadas. Muchas veces puede pasar que como una estimación visual, estimo 80 raciones, comí las 80 y veo que tiene buena calidad todavía, tal vez había 100, sigo comiendo. Va a haber otro lote que estimo 60, pero cuando van 40 raciones me doy cuenta que me quedé sin pasto. Y bueno, ese más o menos de un lote y otro es el que me permite ir compensando. Y si el presupuesto forrajero está bien hecho, yo debería llegar al periodo de crecimiento del pasto sin mayor inconveniente. Sí, y digamos, ¿y cómo evalúas un diferido con respecto a otro? Decís, vas recorriendo el campo y decís, este diferido es de mejor calidad del lote 5 que el del lote 10. ¿Cómo te das cuenta de que el diferido que tenés ahí, independientemente del volumen de raciones, cómo te das cuenta que el diferido de este lote es mejor, por ejemplo, para meter una recría? Y en el diferido del lote 10 es de peor calidad, entonces ponés las vacas de cría, ¿no es cierto? ¿Qué evaluación Exactamente. haces ahí? Básicamente lo que evalúa es la relación hoja-tallo. Cuanto más hoja tenga el diferido, mejor calidad va a tener porque tiene, digamos, tiene mayor porcentaje de proteína en la hoja que el tallo. Entonces, yo voy a tratar de dejar los lotes de mejores diferidos para la recría y los peores diferidos para la cría para la vaca de cría que tiene menos requerimiento de proteína. Perfecto, perfecto, muy buena la aclaración, perfecto. Bien. Otro factor que afecta la producción de carne es la distancia al agua.
Acá tenemos un gráfico de un campo en donde hay círculos en el que determina metros desde el agua hasta la punta del lote. Yo creo que la distancia al agua es el equivalente a ambiente en un lote agrícola. En un lote agrícola uno tiene ambientes buenos y ambientes malos dentro del mismo lote. En ganadería, si un campo produce, por ejemplo, 250 kilos de carne por hectárea, dentro de ese campo hay zonas o ambientes cercanas al agua que producen 400 kilos de carne por hectárea y zonas más lejanas al agua que producen 100 kilos de carne por hectárea. Yo dentro de un mismo lote tengo zonas de mayor producción y zonas de menor producción. Así como en la agricultura tengo ambientes buenos y malos. Siempre las zonas más cercanas al agua van a producir más que las zonas alejadas. Y si bien, yendo a lo práctico, cuanto más cerca estemos del agua, mejor. En el caso nuestro tenemos 1000 o 1200 metros en algún caso de distancia máxima del agua a la punta del lote, y eso nos permite de todas maneras comer muy bien los lotes. Yo creo que en estas distancias que estamos hablando es más importante apotrerar y más fácil, más rápido que agregar aguadas. O sea, si tengo un lote de 100 hectáreas y no lo parto al medio porque no tengo cómo llevar el agua atrás, no tiene sentido. Más bien, partirlo al medio, va a tener medio lote que está a 500 metros del agua, y el otro medio lote va a estar 1000 metros del agua, y mi experiencia, que tenemos esa situación, es que los lotes se comen exactamente igual. Son distancias que el animal las recorre, hablando de recrías pastoriles, de ternero de destete que entran de 180 kilos, 150 kilos, el animal recorre el lote perfectamente, y en la punta del lote más lejano, mientras esté apotrerado, vos lo comes de la misma forma que el lote más cercano. No hay que tenerle miedo que porque no tengo el agua no lo apotrero. Cerca de la aguada, este concepto es interesante. Cerca de la aguada la carga instantánea es mayor que lejos de ella. Por lo tanto, la pastura se comporta en función de eso. Es como que virtualmente dentro del mismo lote tengo zonas de mayor carga instantánea y de menor carga instantánea. ¿Por qué? Porque siempre cerca del agua voy a tener mucha mayor cantidad de animales que lejos de ella. A la punta del lote no todos los animales van. Es muy común ver un lote que así en el fondo del lote está espectacular el pasto y tengo los animales que están dando vuelta alrededor del agua. Sí, los animales que van al fondo son pocos. Entonces, virtualmente tengo distintas cargas dentro del mismo lote en un mismo momento. Y bueno, cada uno hace su cuenta, ¿no? Pero si dentro de un mismo campo hablamos que puede haber zona de 400 kilos de carne por hectárea y zona de 100 kilos de carne por hectárea, ¿no será más barato potrerar y tirar caño de agua que hacer silo todos los años? En el caso nuestro, teníamos lote de 100 hectáreas, todo con eléctrico, y lo partimos al medio, hicimos lote de 50 hectáreas, es un poste que vale 2 mangos, con un hilo de alambre y un aislador, poste cada 30 metros, y el lote con 2 pesos lo dividimos a la mitad. O bueno, acá pongo una foto ilustrativa, en el caso de llevar más agua, nosotros hicimos tanque bebederos. Para que nos des una idea, no sé si lo habíamos mencionado antes, hablamos de raciones, pero en términos de producción de carne, ¿cómo fue ese salto de producción, digamos, del campo inicial a después hacer una profesionalización del pastoreo y mejorar el pastoreo con todas esas cosas que le fuiste agregando? ¿Por qué no nos comentás eso? No sé si lo podés comentar ahora o más adelante. Sí, lo puedo comentar ahora. Básicamente, la mayor profesionalización en el pastoreo tuvo mejores resultados o más concretos en la recría, por las características de la actividad. En la cría, durante muchos años, tuvimos una producción de 100 kilos de carne por hectárea, siempre calculada sobre hectárea de pastura. Nosotros no contamos
el monte o las cortinas dentro de este cálculo. Y a lo largo de los años fue aumentando, pero no llegamos a más de 110, 115 kilos de carne por hectárea. En cambio, en la recría tuvimos hace varios años, tuvimos 2 años de 200 kilos de carne por hectárea, que después nos costó repetir. Tuvimos 3, 4 años de 150, 180, 160 kilos de carne, hasta que decidimos como objetivo aumentar la producción de carne, sobre todo en la recría. Básicamente esto se dio en base al manejo del pasto que estamos comentando ahora, y un protocolo de pastoreo que implementamos. Eso fue cortesía de Diego Figueroa. En una charla con él, en que le comenté que tenía este problema y no podemos aumentar, me dice: "Che, pero mira, nosotros en el grupo hicimos un protocolo de pastoreo, lo implementamos y nos cambió totalmente la producción de carne". Este último año logramos 290 kilos de carne en la recría, y los 2 años anteriores 245 kilos. El protocolo de pastoreo no es más que criterio para pastorear los lotes. Eso se lo podemos facilitar con Mario o por el medio que fuera. En donde, como comentaba en algunas filminas, este protocolo tiene un montón de puntos en el momento que uno va a tomar la decisión de qué lote pastorear, sí, una serie de reglas, pero el más importante de todos, que el que mencioné, es siempre comer lo mejor. En retrospectiva, cuando pensaba esos años que teníamos producciones de carne bajas, me daba cuenta que esa era la ley que siempre violábamos. O sea, hablas con el capataz: "¿Cómo están de pasto?". No, todavía tienen pasto. Y sí, había volumen de pasto, pero la calidad era malísima. Y tal vez estábamos 15, 20 días en un lote, porque encima está en el lote, llueve, el lote vuelve a crecer, lo comen, vuelve a llover, vuelve a crecer. Y estabas comiendo un lote pasado y todos los otros lotes ya se habían pasado. Entonces era como comer el pan de ayer para que no se me pase el de hoy, y mañana voy a comer pan viejo, y estamos siempre comiendo pan viejo. Entonces, bueno, es el criterio más importante, siempre comer lo mejor. Bueno, fue muy gráfico en los ejemplos que diste y muy ilustrativo las cantidades, las cifras que diste como para que la gente se ubique. Creo que fue muy útil todo lo que comentaste. Así que sigamos adelante. Bien. Venía diciendo esto, vuelvo a esta filmina. Cada uno hace su cuenta, pero si dentro de un mismo campo tengo zonas que por apotreramiento, distribución de agua, me producen 400 kilos de carne, y otras zonas me producen 100 kilos de carne, ¿no será más barato apotrerar y distribuir agua que hacer silo todos los años? ¿O desfilar con el mixer todo el invierno dando cantidad de suplementos para poder pasar el invierno? ¿Por qué la reserva más cara no es el silo, sino el pasto que no se come? Creo que debe haber muchísimos casos de gente que hace silo todos los años o gran parte de los años, y está comiendo el silo cuando tiene pasto que se le pasó y no lo comió, y llegó el verano y tiene lotes que no comió, y esos lotes encima, como están tapados y feridos, brotan mucho más tarde. Entonces se hace un círculo vicioso en donde la principal causa es no manejar el pasto. Y el otro punto... Vamos cerrando, Franco, porque ya como el tiempo es tirano, nos queda poquitísimo tiempo. Listo, lo hago muy breve. Y el otro punto fue la suplementación estratégica. Al hablar de suplementación estratégica, siempre se refiere a suplementación sobre diferidos. La cantidad que va a suplementar es función de la ganancia diaria que uno quiere lograr. Pero sería ideal tener una ganancia diaria mínima de 350 gramos por día, ya que es la mínima que debe tener un animal en crecimiento para no comprometer su desarrollo futuro. O sea, si en el invierno el animal gana 100 gramos,
es como un chico que se alimentó con polenta toda su niñez, digamos. Cuando sea grande no va a tener el mismo tamaño que un chico que comió carne y huevo todos los días. En líneas generales se logra la misma ganancia diaria que gramos de proteína bruta de la ración. Por ejemplo, si yo doy 400 gramos de proteína entre harina de soja y maíz, por ejemplo, debería esperar 400 gramos de ganancia diaria. Pero siempre y cuando el pasto no esté restringido. No puedo encerrar en una ensenada, dar harina de soja y maíz y no tener nada de pasto y esperar 400 gramos. Rápidamente las experiencias. Nosotros muchos años dimos semilla de algodón, donde difícilmente llegábamos a 300 gramos por día, está más cerca de 250. No logramos que los animales coman más de 1 kilo 300 por día. Había que juntar la hacienda todos los días para darle comer. Luego pasamos a dar 700 gramos de harina de soja Hypro y 500 gramos de maíz entero por animal por día, que eso es un 0,5% del peso vivo y regulado con sal. Esto lo damos en comederos de autoconsumo, que nos daba una autonomía de 7 días. O sea, yo llenaba el comedero una vez a la semana. Usamos un comedero de 7 toneladas, que son los de la foto, cada 500 animales. Y ahí logramos entre 350 y 400 gramos de ganancia diaria. Acá tenemos algunas fotos. Y para terminar, en definitiva, los productores ganaderos que somos productores de pastos, si vamos a hablar de ganadería pastoril, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que la producción de carne es consecuencia o resultado de la producción de pasto. Entonces, lograr buenas producciones de carne van de la mano de lograr muy buenas producciones de pasto. Todo lo que uno, toda la cabeza, todo el tiempo, todo lo que uno invierta, digamos, ya sea tiempo, plata, lo que fuera, en esto va a llevar a mayor producción de carne. Si no tengo pasto, puedo comprar el ternero más lindo, darle el mejor suplemento, hacer silo todos los años. Tal vez con silo la producción de carne sea alta, pero el número se va para atrás. Muchas gracias. Bueno, Franco, muchísimas gracias por la presentación, fue excelente. Así que, bueno, te agradecemos tu participación y posiblemente después, cuando sea en la próxima reunión que sea presencial, vamos a consultarte sobre algunas filminas, a lo mejor que generen discusión o generen alguna intercambio contigo. Así que te agradecemos. Perfecto, Mario. Muchas gracias y saludo a todos.